Estás escuchando No Somos Unicornios. Hola, yo soy Raquel, o Hitsuji como me presento en internet. Yo soy Nea Paule. Las mujeres en el fandom existimos. En este podcast hablamos de cosas frikis, libros, anime, cosplay, fanfiction y todos nuestros intereses. Básicamente fangirleo al 1000%. Bienvenidos a este primer programa. El día de hoy vamos a presentar un poco de qué va este podcast. También vamos a hablar un poco de nuestros orígenes como pequeñas frikis y que acabó convirtiéndonos en lo que somos hoy. Bueno, antes que nada, por si hay alguno de ustedes que nos está escuchando no sabe quiénes somos nosotras, nos vamos a presentar. Bueno, yo soy Raquel y soy cosplayer, diseñadora, friki de corazón, fanficker y booktuber también. Hago videos en YouTube en los que platico de libros. Bueno, pues yo soy Andrea, tengo un blog en el que hablo de libros, sobre todo, y manga, y cómics, y cosas. Y escribo fanfics, sobre todo en My Hero Academia en este momento, y de Harry Potter, a veces. A veces. Y pues ya, creo que es. Bueno, también hago cosplay y ya. Nea y yo nos conocimos hace varios años gracias a que las dos estamos en un colectivo llamado Libros y Fortipos, que nos dedicamos a promover la literatura escrita por mujeres. Y pues literalmente somos amigas de internet. Sí. Y después ya nos conocimos en persona y luego yo me vine a vivir al mismo lugar en el que ella vive. ¿Cómo surgió? Bueno, un día decidimos, deberíamos tener un podcast. Y pasamos 2 años sin hacerlo. Básicamente, sí. Pero bueno, hay que contarlo bonito. Ajá. La idea del podcast fue porque realmente tenemos muchos gustos en común, muchas cosas que coincidimos, pero también de pronto tenemos como algunas cosas en las que disentimos. Y uno de nuestros temas favoritos siempre ha sido pues lo que rodea a las cosas que nos gustan, ¿no? Más allá de las cosas que nos gustan, también las cuestiones que son del fandom, o sea, de la gente, del grupo de las personas que siguen estas cosas, dado que nosotras somos parte de ello. Y nos gusta mucho discutir eso. Y la idea del podcast surgió hace mucho tiempo, yo creo que como 2 años, que siempre decíamos, deberíamos hacer un podcast solo como para platicar de estos temas. Y ser frikis. Y fangirlear. Porque muchas veces fangirleamos y nadie nos escucha y luego decimos cosas bien inteligentes. creo. Y a principios de año, una amiga en común, llamada Iris, mencionó que deberíamos hacer un podcast y fue como, sí, ya lo habíamos dicho, hay que hacerlo. Y ahora que están justo, es el apogeo de los podcasts en español, fue como, bueno, ya nos tardamos, hubiéramos sido pioneras, pero nos tardamos, así que hay que hacerlo ya antes de que se nos vaya el tren. Sí, básicamente. Y decidimos hablar de temas frikis porque pues en nuestras otras plataformas sí hablamos de eso, pero nos enfocamos de repente más en los libros y así, y pues queríamos tocar los temas del fandom. Porque luego parece que no hay mujeres en el fandom. O más bien, hay gente que cree que no hay mujeres en el fandom. Es increíble que en pleno siglo XXI todavía haya gente que crea que a las mujeres no nos pueden gustar las cosas simplemente porque hay ciertas cosas en ellas que pareciera que están hechas para hombres cuando no lo están. O que a las mujeres solamente les gusta cierto tipo de temas. Y entonces siempre hay gente que se sorprende ante el hecho de que existan mujeres a las que les gustan, por ejemplo, los cómics, o a las que les gustan las series de acción, o temas por el estilo, ¿no? Y así fue como surgió el nombre de este podcast. ¿Quieres contar la historia, Nea? Porque es fabulosa. Bueno, alguna vez fuimos a ¿qué era? El Free Comic Book Day, ¿no? Sí. Alguna vez fuimos a un Free Comic Book Day en Fantástico. Y pues estuvimos un buen rato formadas hablando de cómics y de manga, mientras los hombres de atrás de nosotras nos veían raro, nótese. Y ya pues hicimos como que toda una peregrinación para conseguir cómics gratis y comprar cómics entre 2 tiendas y esas cosas. Y tiempo después Raquel subió un video
en el que contábamos todo lo que habíamos conseguido, qué cómics habían dado gratis, cuáles había leído, y al final salía una foto donde estábamos todas, porque éramos varias mujeres, bueno, mayoría mujeres en esa foto, con todas las grapas en el piso, porque pues aprovechamos para leer todas las posibles, o sea, intercambiárnoslas. Y en los comentarios un hombre dijo en todo mayúsculas: no puedo creerlo, son mujeres y leen cómics. Como si fuera alguna clase de milagro, como si fuéramos alguna clase de criaturas mitológicas, como los unicornios. Sí, y nos dio mucha risa y decidimos que ese iba a ser nuestro nombre, porque sí, somos mujeres y nos gustan las cosas frikis, y eso no es novedad, claro que no es novedad. Si ustedes están en ese mundito, seguramente conocen a muchas mujeres que les gustan las cosas, pero al parecer todavía hay gente que piensa que no. Siempre hay un hombre que dice: ay, me gustaría una novia que leyera manga o que viera anime. Bueno, están muy ocupadas haciendo cosplay de vatos de anime, ligándose entre ellas, amigo. Exacto. Realmente la idea de este podcast es platicar de un poco sí de lo que nos gusta, o incluso como habrán capítulos en los que nos enfoquemos en temas muy generales. Habrán capítulos en los que demos muchas recomendaciones. Bueno, la idea yo creo que va a ser en general que recomendar cosas en algunos de los podcasts. Pero también pues analizar un poquito desde nuestras propias experiencias como personas que hemos estado en estos mundos desde hace varios años. Entonces, pues eso va a ser. Y también, bueno, en este podcast vamos a platicarles un poquito como nuestros orígenes como frikis, un poco de nuestra historia de origen, que pues vamos obviamente a retomar en muchos otros podcasts, sobre todo cuando hablemos de temas como pues cuando platiquemos. El siguiente podcast va a ser sobre nuestros animes favoritos. Más bien vamos a de nuestros animes de la adolescencia y de la infancia. Entonces, pues de alguna manera también eso va a ser como nuestros orígenes, digamos, pero en este va a ser como algo mucho más general. Bueno, ¿cómo empecé a ser friki? Bueno, básicamente todo empezó con Harry Potter y los libros de fantasía, porque son temas que me gustan mucho, y como que por ahí empecé a entrar a todo el fandom, sobre todo porque hace muchos años, cuando existía Hi-Fi, había grupos de Harry Potter en los que la gente subía sus fanfics, porque yo tenía que como 12 años y no sabía que había páginas dedicadas a eso. Maravillas de la vida. Entonces, por ahí del 2007, creo, 2008, existían grupos de Hi-Fi donde la gente subía fanfics de Harry Potter. Y además de hablar de fanfics de Harry Potter, hablaban de muchas otras cosas. Y dije, voy a ver de qué hablan y qué me puede gustar y esas cosas. Y así regresé al mundo del anime y del manga y de los cómics, sobre todo porque, ya lo conocía de niña, pero no me había adentrado nunca demasiado, porque no viví en una época en la que hubiera tanto anime en televisión abierta en un horario bueno como tú. Uh-huh. Entonces, de ahí ya me regresé y pues todas esas cosas, pero entré así directo por los fanfics y por los libros, y porque yo quería hablar de eso y quería escribir. Y sigo haciéndolo. Mi currículum escribe fanfics como posesa desde el 2009 más o menos. Y otras cosas. Y ya por ahí llegué al mundo friki. No al mundo así friki japonés, pero sí al mundo friki. Sí, porque pues hay muchas maneras, ¿no?, de ser fan de cosas y llegarle. Yo también llegué, digamos, al mundo de la friquez por los libros, aunque yo diría que desde muy chiquita, en mi casa siempre los libros han sido como algo muy importante. Mis papás nos compraban libros a mi hermano y a mí en cualquier ocasión, y mi papá siempre nos leía en las noches. Entonces para mí, yo crecí leyendo desde que pude. Y también en general libros de fantasía, devoraba cualquier cosa que se me pusiera en las manos. Entonces a mí siempre me gustó mucho leer, y obviamente
cuando llegaron ciertas pues, sagas importantes, pues me metí de lleno. Aunque ahorita regresamos a ese punto porque yo nunca realmente estuve muy metida en la cuestión del fandom. Sí era fan y me gustaban mucho las cosas, pero no tenía gente con quien compartirlas, que creo que es algo súper importante y vital de algo que nos da el internet ahorita, ¿no? Yo en ese entonces sí me metía a páginas de internet. Yo mi obsesión por las criaturas mágicas y por todas esas cuestiones más bien como de la mitología y todo, sí me metía a foros para platicar de esas cosas, pero más que para platicar, para yo leer, nunca comentaba, me daba un poco de pena hacerlo, siempre he tenido ese problema. Entonces, lo mismo pasaba con todo lo demás, ¿no? Por ejemplo, seguía a muchos artistas en DeviantArt, pero siempre era desde lejos, admiraba a estas personas, nunca me involucraba. Y por otro lado, también estando muy chica, a mí siempre me gustaron mucho las caricaturas, sobre todo el anime. Yo, a diferencia de Nea, afortunadamente sí había muchos animes que se transmitían en televisión abierta en un horario que tampoco era ideal porque empezaban mis animes favoritos justo cuando salía de clases. Entonces me iba corriendo de la primaria para llegar a la casa, comer súper rápido para poderme sentar y alcanzar a ver el final de Supercampeones, porque nunca alcanzaba a ver el capítulo completo. Ese sí lo pasaban, pero un horario súper feo. Pero me acuerdo que ya no había tan entre semana y si querías ver Dragon Ball tenías que pararte a las 9 los sábados. Ajá, también para ver Sakura Card Captor y Pokémon, que me encantaba. Y también me encantaba Digimon. Y bueno, los tazos, también me tocaron los tazos cuando estaba chiquita, entonces me encantaba siempre tener, yo todavía los guardo, todavía guardo mi colección de tazos. Entonces era como por ahí también llegué a ese otro lado, digamos, del mundo friki. El coleccionismo. El coleccionismo y bueno, también el anime y demás. Que a mí, pues justo uno de los temas que decíamos, ¿no? De qué se va a tratar este podcast. A mí en la primaria me hacían mucho bullying porque me gustaban las cosas, entre comillas, para niños. Porque me gustaba Dragon Ball, que veía escondidas además porque mis papás no me dejaban ver Dragon Ball y tampoco los Caballeros del Zodíaco por el alto contenido violento que tienen esos animes. Y la verdad es que les tengo que dar un poco la razón respecto a su renuencia a dejarme ver cierto contenido, porque también está la falsa creencia de que todas las caricaturas son para niños, que no lo son. Y yo de todas maneras veía Dragon Ball a escondidas y me encantaba. Y pues me gustaban también pues los tazos y me gustaba jugar fútbol. Y bueno, ese no es cosa de fan, pero me gustaba jugar fútbol y me gustaban las cosas pues típicamente atribuidas a actividades para niños y me hacían mucho bullying. Entonces, también por eso queremos pues comentar, ¿no? O sea, no. Sí, a mí me ha pasado de chavas que, bueno, que yo siempre lo digo porque a estas alturas a mí que me importa lo que piensen si veo anime, de chavas que les dicen, ay, ella también ve y nada más se esconden y yo, no importa, te molestan, ¿verdad? O algo así. Entonces sí, porque claro, los gustos tienen género, segurísimo. Sí, y o sea, no había ningún problema con que viera, por ejemplo, Sakura o con que viera Candy Candy, que realmente ya no me tocó mucho, aunque sí llegué a ver algunos capítulos, o que viera Sandy Bell o Remy o esas caricaturas que tampoco ya no me tocaron, pero a mí me tocó Heidi. Ah, Heidi también, ajá. Todos esos animes que eran más como de romance y drama y todo, estaba bien, pero Dragon Ball o Yu-Gi-Oh! También jugaba Yu-Gi-Oh! Y también jugaba Magic cuando estaba en la primaria. Ahorita no me acuerdo de nada. Yo tampoco, solo tenía tazos de Yu-Gi-Oh! Ajá, entonces todas esas cosas eran como, a mí me pintaban como la tipa rara en mi escuela. Y estoy segura de que muchas de mis compañeras también llegaban a ver esos animes e incluso lo disfrutaban. Pero pues no decían nada porque veían cómo me iba a mí, que era muy abiertamente friki. Y entonces pues eso fue como mi origen. Luego ya afortunadamente en la secundaria encontré a mi grupito de amigos que compartíamos pues los mismos intereses, en los cuales pues también habían otras chicas, que no era únicamente de niños. Y bueno, fue muy bonito encontrar ahí mi mundito. No, pues yo encontré como amigos frikis hasta la preparatoria.
pero porque fue una preparatoria de gente friki, literalmente. Raro era el que no veía anime. Entonces era muy raro cuando intentaban burlarse porque pues lo intentaban y aunque la gente no se defendiera, nadie le seguía el juego. Era muy chistoso. Porque pues eso pasaba. En prepas de gente friki. Y ya, y comentaban anime, y se pasaban anime, y se compartían manga. Era una cosa muy bonita. Pero que también, o sea, tu grupo, digamos, como, bueno, con gente que en persona, no hasta prepa, pero tú empezaste a hacer tu grupo de amigos frikis en secundaria, ¿no? Sí. A través del internet. El internet. Pero la verdad es que, o sea, no hablo tanto de eso. Bueno, sí, pero como cautionary tale, porque es muy difícil navegar el internet cuando eres adolescente. Y es muy difícil navegar los lugares fandom cuando eres adolescente, porque hay mucho idiota. Sí, así como en la vida real, pero ahí se potencializa por la ventaja de que no... Se potencializa por el anonimato, entonces como mis amigos frikis pues existen como desde la secundaria, pero así en persona pues desde la prepa y esas cosas, que siempre fueron más de hombres, pero bueno, eso pasa cuando en un grupo de 40 personas hay 5 mujeres y quedan 3 al final. Entonces sí, pero sí, el internet ayuda mucho a crear las amistades, pero creo que siempre hay que ser muy cautos. Muy cauto en ese sentido, no solo cuando eres adolescente, sino siempre. Sí. Sí, porque igual ese va a también ser un tema de algún día del podcast sobre el internet y los fandoms. Quizás hasta dé para más de un capítulo porque es muy extenso. Pero sí, yo justo comentaba, yo realmente nunca engage, ¿cómo se dice en español? Como... Bueno, nunca... ¿Como que interveniste activamente? ¿Participaste activamente? Ajá, yo nunca participé activamente en internet de ningún lado, entonces yo digamos que sí me perdí ese lado de hacer amigos en internet durante esa época. Y por un lado, pues sí siento de pronto que lo lamento, pero por el otro... Creo que me salvé de muchas cosas muy desagradables que he escuchado a otras chicas que les han ocurrido respecto a, pues, situaciones de acoso, incluso directamente... Acosadores, flamers, gente que groomers. Odia lo que estás escribiendo y no para, porque además yo viví la época de los malos fics. Hay un foro que se llama Los Malos Fics y que no paraban hasta hacer que la gente borrara malos fics. Entonces, sí, acoso y cosas graves. Sí, sí, de por sí siendo ya una persona adulta, según, esas cosas pues tienen un peso psicológico muy duro, siendo adolescente pues están más cañón, ¿no? Entonces, siempre hay que tener como eso en mente, pero pues eso fue nuestro... Así llegamos origen. Al fandom. Yes. Y bueno, eso es todo por este primer programa. Espero que les haya gustado. Esperamos que les haya gustado. Y que nos acompañen en las siguientes emisiones. Que disfruten el podcast y que pues puedan comentarnos ustedes sobre sus gustos frikis. Cuéntenos cuál fue su origen friki. Me pueden encontrar en Twitter como @neapoglen. Me pueden encontrar como @hitsuyi. También pueden seguir el Twitter del podcast en @notunicornspod. Donde pueden comentarnos sobre él, sugerir temas y aventarnos jitomates virtuales. ¡Hasta la próxima!